cual la administración peruana y global, digamos, ha estado funcionando hasta que se hizo una reforma o un cambio en los años fin de los 70, 80 y acá llegó en los 90. ¿Cómo funcionaba antes el Estado? El modelo legal burocrático implica este concepto de burocracia, ¿no? Que no es un concepto peyorativo. La burocracia es un concepto que tiene que ver con la administración que da soporte a los gobiernos. Hay un sociólogo alemán muy conocido, Max Weber, que tiene un librito que se llama La burocracia, que establece que los cuerpos de funcionarios, los servidores públicos, son cuerpos neutrales, es decir, que no necesariamente son de derecha o de izquierda, sino que pueden servir a cualquier gobierno. Y son cuerpos técnicos, cuerpos de personas con las capacidades para poder desplegar las decisiones políticas del alto gobierno. Pero y es un modelo legal burocrático porque se consolida con una serie de normas, ¿no? Carrera administrativa. Los funcionarios en el Perú deberíamos tener un sistema de carrera pública. El sistema de carrera en el Perú está congelado desde el año 91. Hay un régimen que se llama el Decreto Legislativo de la 276, el régimen de carrera pública, que está congelado. La política en el Estado es que se vayan los viejitos, trabajen en el Estado, hay que aburrirlos, que se jubilen, que se vayan rápido, pero no tenemos una alternativa que permita que podamos tener un servicio civil. En el 2013 se aprobó la ley del servicio civil, la ley 357, que es una ley muy importante para poder tener un cuerpo de servidores públicos, meritocráticos, todo lo que han dicho hoy día a la mañana quienes han, tanto el presidente de la Cámara de Comercio como Ronald Lanzara, que han señalado la importancia de tener una burocracia técnica, meritocrática y con capacidades para poder dar sostenimiento al alto gobierno. ¿Y esto es un invento actual? No, esto viene de la época de los estados absolutistas. Los monarcas tenían también cuerpos burocráticos de personas que apoyaban en la recaudación de impuestos, ¿cierto?, en la administración de la obra pública. Siempre se necesita gente capacitada que pueda enfrentar estas acciones de gobierno. Pero Napoleón, viendo a sus ejércitos, cómo funcionaba, digamos, el ejército, usted sabe, es una carrera, ¿no? Mientras de alférez hasta general, ¿no? Bueno, igual dijo, bueno, hagamos lo mismo en la administración y encontremos una racionalidad en la administración para poder tener cuerpos de funcionarios que entren, destaquen y sigan en su carrera hacia adelante, una carrera. Esto colapsa, no colapsa, se cuestiona a fines de los 70 porque el Estado se hizo muy grande, el Estado generaba demasiado gasto público. En los años 70 en el mundo hubo una gran crisis económica, inflación, crisis de deuda, los países no podían enfrentar sus compromisos, hubo estancamiento económico, recesión, y no había forma, digamos, de que podamos atender las necesidades de la gente, y la gente se enojó mucho con el Estado, con la administración. Y esto generó un cambio. Generó un cambio y es una señora en el Reino Unido, Margaret Thatcher, que plantea la necesidad de establecer nuevas políticas económicas que hagan más eficiente a los estados, menos gasto público y que incorporemos los elementos o las tecnologías del sector privado al ámbito público. Y así comienza un movimiento que también lo tuvo Estados Unidos con Ronald Reagan. Ronald Reagan decía, el gobierno es el problema.
Estado es el problema, ¿no? Reagan también tiene este eslogan de MAGA, ¿no? de Trump, también era republicano. Entonces cambia el enfoque, entonces comienza a impulsarse la reducción del Estado, privatizaciones, incorporar elementos del management privado al Estado, que vengan gerentes del mundo privado a trabajar en el Estado, que cambia muchos aspectos de cómo se manejaba la administración. Se impulsa esto que se llama la nueva gestión pública. La nueva gestión pública. Este es un concepto que planteó un profesor británico de la London School of Economics, Christopher Hood, que a fines de los años 1991, el 91, incorpora este concepto. Nueva gestión pública. ¿Qué significa? Vamos a replantear la administración, reduciéndola, haciéndola más eficiente, buscando incorporar elementos del sector privado, el planeamiento, la evaluación del desempeño, la incorporación de, repito, estas herramientas nuevas. Y todo esto se llamó la nueva gestión pública, que vino acompañada con la necesidad también de tener un servicio civil adecuado, la necesidad de meritocracia, ¿no? Hay que manejar el Estado de una manera distinta. Se acabó el modelo weberiano y entra el modelo de la nueva gestión pública. En el modelo de la nueva gestión pública, la persona es el centro, es el cliente, ¿no? como en las compañías, ¿no? El cliente. En el sistema burocrático, el Estado es importante. El Estado es el que tiene que marcar su autoridad. El Estado es lo relevante. La persona no está en el centro. En el modelo de la nueva gestión pública, la persona está en el centro. En el sistema burocrático importa cumplir la norma, el estatuto. En el modelo de la nueva gestión pública importan las políticas, las metas, alcanzar resultados. Como una empresa. Esa filosofía se comienza a incorporar. Y el gasto público, en el sistema burocrático, como los estados nunca quiebran, entonces tenemos empresas públicas deficitarias. En el Perú, en los años 70, teníamos hasta empresas de supermercados. El gobierno militar expropió un montón de empresas. Había un supermercado, Guillermo, tú te acordarás, Superepsa. Era un supermercado como si WOM, nacionalizaron WOM. Y el Estado se convirtió en comerciante. El Estado vendía leche Ensi. ¿Recuerdan? Ustedes leche en polvo, claro, leche en polvo. Entonces, claro, el Estado engordó. Y el modelo de la nueva gestión pública lo que plantea es que el Estado va a querer adelgazarlo y hacerlo eficiente. Porque el gasto público no es ilimitado. El gasto público hay que limitarlo. Y ese es uno de los elementos que básicamente en el Perú hemos incorporado de manera muy eficiente. ¿Por qué? Por una burocracia técnica en el Ministerio de Economía y Finanzas, que hasta lo que va de este gobierno era muy técnica y era una burocracia que sabía decir no a los políticos, pero es un tema que hoy día se deja extrañar. Porque hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas es una entidad que está aceptando todas las perforaciones a la caja fiscal que vienen del Congreso o que quieren el propio gobierno hacer. Pero digamos, en este cambio, en esta revolución, si quieren ustedes, de la nueva gestión pública, uno de los aspectos es el manejo de la economía. Hay que tener reglas fiscales, inflación controlada, deuda pública controlada, ¿no? Tener una moneda estable que permita ser el primer piso de lo que ya debe involucrarnos a todos para poder emprender, desarrollar negocios, generar la posibilidad de inversiones. Y esto es un elemento bien importante que van a ver ustedes, así no creo que lo vamos a desarrollar ahora, pero van a ver ustedes un montón de cifras que tiene esta presentación sobre las reglas fiscales. Por ejemplo,
En el Perú teníamos una regla fiscal hasta antes de la pandemia que decía que el déficit fiscal, es decir, la cantidad de dinero público que el Estado puede gastar, no debe superar el 1% de los ingresos. O sea, el déficit no debe ser mayor a 1%. En la pandemia nos fuimos a 8%. El año pasado hemos tenido creo que 2 o 3%. 2 punto algo. Y hay metas. Las reglas fiscales son metas que debemos cumplir. Y fundamentalmente es el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas quienes tienen que estar dando un enfoque muy especial a las reglas fiscales, que es la macroeconomía. Si la macroeconomía está mal, el país, las cosas van a ir mal. Aunque se cuestione, aunque la gente de izquierda diga la macroeconomía, ¿no es cierto? Bueno, esta es la base del desarrollo del país, el crecimiento económico, en fin, que puede tener mucha más velocidad si quieren ustedes con políticas sociales, pero lo básico es que tengamos reglas fiscales que se cumplan y que puedan tener una finalidad que generen en todo el Estado una posibilidad de una convivencia normal con un país. Weberianismo, ¿no? El modelo legal burocrático, Weber. Nueva gestión pública. ¿Dónde estamos hoy día? Hoy día estamos, según la doctrina, en un modelo que se llama el neo-weberianismo. Es decir, hemos adoptado lo mejor del weberianismo, del sistema legal burocrático, que habla mucho del Estado, de la importancia de la administración, de la importancia de una carrera, en fin, con el sistema digamos, de esta modernización del Estado, con lo cual se han hecho se ha hecho un mix, digamos, que es lo que el día de hoy está más en boga. Lo digo para que sepan que el mundo evoluciona y sigue evolucionando siempre. Este es otro elemento que yo quisiera destacar en el caso de ustedes que quieren, digamos, o aspiran a estar en el Estado. Y se ve desafortunadamente el día de hoy con una grosera forma de ejercicio público, que es el interés público. ¿Por qué somos funcionarios? Porque tenemos interés en servir. Tenemos interés en la cosa pública. Tenemos interés en que podamos generar valor público hacia la ciudadanía. Y esto no es un principio, ¿eh? Esto no es solamente un buen deseo o es una doctrina de la administración. Esto es un deber que tenemos en el Estado. El artículo 39 de la Constitución, apréndaselo siempre. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Estamos al servicio de la nación. ¿Qué significa esto? Que no estamos al servicio de intereses particulares. No estamos al servicio de intereses gremiales. No estamos al servicio de intereses barriales o intereses provinciales. Interés de la nación. Y esto es lo que no estamos cumpliendo, yo creo, en el Perú del día de hoy, ¿no? Un Congreso que está legislando para intereses particulares, intereses inclusive hasta de economías ilegales, ¿no? Un gobierno que no tiene, digamos, la suficiente autoridad para poder dar dirección política al Estado defendiendo el interés general. Entonces, esto, por favor, es una de las grandes deficiencias que tenemos en el Perú, en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito de la función que tenemos los funcionarios. Entonces, tengan en cuenta esto siempre, por favor. El artículo 39. Aunque no sean abogados, tienen que saber que este artículo les da a ustedes una directriz de cumplimiento de lo que tienen que hacer en la administración. Bueno, yo tengo acá un catálogo de problemas. Hoy día, la revista The Economist es una revista británica que saca todos los años un ranking se llama el Índice de Democracia Global, ¿no? Miren cómo estamos. Creo que eso tiene. Tiene luces
híbrido, dice. Híbrido. ¿Qué cosa es un régimen híbrido? No somos una democracia plena, ¿no? Tampoco somos una democracia con defectos. Estamos a un pelito de ser una dictadura. Un régimen autoritario. Grave, ¿no? Y tienes un ministro de Justicia, que ya no está en el gobierno, que se va a Ginebra y en la cara pelada del comité, del presidente del alto comisionado de los derechos humanos, le dice: miren señores, ¿no? Estamos evaluando retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. La política internacional del Perú, y aquí acabo ya, para hacer preguntas. La política, nosotros somos un país pequeño en el concierto internacional. Somos 33 millones, nuestra economía es admirada en algunos lugares, en fin. Bueno, ahí tenemos cosas que mostrar y otras de las cuales hay que arrepentirse. Pero nuestro país, desde el punto de vista de la política internacional, nuestra relevancia no es un factor de fortaleza. No somos Brasil, no somos México, ¿no? Que tiene pues una economía, un peso político, ¿no? Somos un país, ahí nomás, estamos ahí. ¿Y esto qué implica? Que el Perú necesita trabajar con bloques de países. Es decir, formar parte, o sea, somos un país que debe apostar por lo que se llama el multilateralismo. Es decir, bloques. La OEA, Naciones Unidas, u otros organismos que nos permitan, la OCDE, por ejemplo, ¿no? Que queremos hablar de la OCDE, que nos permita tener una fuerza y una voz común, que aglutinemos a otros países que piensen igual que nosotros para poder defendernos en el concierto internacional. Pero si nos aislamos, ¿no? Si asumimos posiciones singulares y nos alejamos del multilateralismo, vamos mal, creo. La Cancillería peruana, por ejemplo, tiene una perspectiva muy fuerte de lo que les estoy diciendo. Los diplomáticos saben que necesitan tener aliados en el mundo para que podamos defendernos mejor. Pero si nos aislamos, no sé, bueno, ahora las cosas han cambiado mucho con Trump, porque Trump te mete la puntería, te pone aranceles, te habla feo y todo el mundo tiembla, ¿no? Pero es importante, y realmente el desconcierto en el mundo de lo que está pasando es bien particular, ¿no? O sea, yo más que obviamente no voy a defender al gobierno de Venezuela, ¿no? Pero es bien raro que estas lanchas que están desintegrando, pues no sé qué bombas son esas que mandan, que desintegran todo, ¿no? Como un rayo ahí que se supone es un narco, no sé. Pero eso en el punto de vista del derecho internacional es una cosa horrible, ¿no? Horrible. Bueno, pero ese desconcierto internacional es el que estamos viviendo en este momento. Y hasta aquí quiero llegar, porque acá creo que es el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es uno de los institutos más serios de Latinoamérica y peruano. Ya ahora está haciendo el censo, ¿no? Pero el INEI hace cada 6 meses un trabajo muy importante para el país que se llama la Encuesta Nacional de Hogares, que mide pobreza, tiene una serie de indicadores que se hace de una encuesta bastante grande, con mucha gente, en fin. Y tiene una sección que se llama el módulo de gobernabilidad, transparencia y democracia. O sea, así como el Grupo Apoyo, IEP hace sus encuestas sobre popularidad y todo, el INEI también lo hace. Y esta es la última encuesta de marzo del 2025. Todavía falta la que viene en el segundo semestre, ¿no? Pero ya estamos aquí seguramente. Miren, esto es lo que piensan los peruanos de cuál es el principal problema del país. La corrupción, pese a la crisis de seguridad, ¿no? No sé, esto puede haber cambiado. La corrupción está bastante por encima de la democracia.
54% versus 49%. Está subiendo, ¿no?, la delincuencia. Pero, esta es la foto. Corrupción sigue siendo o el problema número 1 o el número 2, pero es el top, está en el top. Entonces, dense cuenta de esto y además utilicen siempre, digamos, ustedes pueden encontrar mucha información sobre esta encuesta, sobre instituciones, o sea, para efectos de trabajos académicos en la universidad, acudan al INEI porque tienen mucha información, sí. Ya, ahí me quedo y comencemos las preguntas si quieren. Sí, quería agregar que en otros estudios, yo estudio publicidad y también nos mandan a leer diversos estudios para poder conocer al consumidor peruano. Y es curioso que en más de 3 estudios que yo pude leer, porque la corrupción, delincuencia y también la falta de trabajo es uno de los principales problemas del Perú. Pero muy aparte de eso fue que se dejan de lado problemas que dan calidad de vida a las personas y que es la salud y los problemas ambientales que tiene el Perú. Y en las conclusiones que llegamos fue que el consumidor peruano tiene más estrés que para no consumir porque realmente desea, sino porque necesita de ciertas cosas para poder salir de esos problemas sociales que está viviendo día con día. ¿Comprobado compulsivo o qué? Es como cuando normalmente ahora estamos viviendo en una situación en la que nuestras emociones ya pasan a ser más, están siendo más visibilizadas ahora y ya no estamos pensando racionalmente porque queremos escapar de esta corrupción, de esta delincuencia. Entonces no pensamos racionalmente y el consumidor peruano empieza a consumir, valga la redundancia, de una manera obsesiva para poder tener esta calidad de vida. ¿En serio? No sabía. Ah, qué curioso, ¿eh? Para completar lo que dice, creo que actualmente buscamos placeres inmediatos que nosotros podamos adquirir de manera fácil. Entonces, al poder, como dijo una chica, al poder conseguir esa facilidad de comprar algo que quizás nosotros pensemos que necesitamos, nuestras endorfinas o dopaminas aumentan y nos hacen pensar que estamos bien o la sensación falsa de una felicidad instantánea. Sí. Sí. A ver, tu comentario quizás te voy a llevar por otro lado, pero también es importante saberlo, ¿no? En el Perú hoy día hay muchos recursos. En los años 80, por ejemplo, el porcentaje de presupuesto para inversiones, o sea, para obra pública, para hacer un puente, carretera, escuelas, hospitales, era 5%. Hoy día estamos hablando de 20, 30%. Y hay sectores que tienen muchos recursos, pero una pésima gestión. Hablando de salud, el presupuesto en el año 2011 de la función salud, que es ministerio y gobiernos regionales, todo lo que era salud, menos la seguridad social, era 7.500 millones de soles. 2011, 7.500. 2020, pandemia, se fue a 22.000. ¿Saben cuánto es el presupuesto de este año de la función salud? 30.000 millones de soles. Es el segundo, después de educación es el número 1 en la apuesta presupuestal, el segundo es salud. Y es un hueco negro, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿No? Entonces, cuando necesitamos hacer un servicio civil, meritocrático, técnico, que permita que podamos superar las brechas, ya no solamente es un problema de dinero, es un problema de gente, de personas que puedan conducir estos procesos. Y obviamente sin corrupción y sin mal gasto público. El BID hizo un estudio hace unos años que decía que, por ejemplo, en el sector salud hay un mal gasto, no solamente en Perú, en América Latina y el Caribe, el mal gasto en salud de los gobiernos en la región es de aproximadamente el 30%. Se malgasta en corrupción, malas compras, obras abandonadas, atención de salud a gente que no necesita y obviamente medicinas mal adjudicadas, mal compradas. ¿Qué tal? Dinos tu nombre para... Me llamo Diego Caguana y ya yendo un poco por las preguntas, quería ver qué tan aplicable es
el modelo de nueva gestión pública? O sea, ¿hay algún país que se acerque a aquel marco? La nueva gestión pública fue un movimiento, y es un movimiento, todavía no, yo creo que no está en el pasado, es un movimiento muy, muy interesante porque da un nuevo enfoque, refrescó el enfoque de la administración para generar una administración ágil, moderna, que permita incorporar elementos, repito, del management, de la administración privada en el sector público. Australia, Nueva Zelanda, Chile, Colombia, Perú, no todos los países compraron todo el manual. O sea, no en todos lados se dio lo mismo. Por ejemplo, en el Perú privatizamos, adelgazamos el Estado. Se crearon agencias reguladoras, se creó Indecopi para velar por el mercado, se abrió la economía. Tenemos más de 22 tratados de libre comercio, que también o sea, la nueva gestión pública está muy relacionada a lo que se llama el consenso de Washington, que es esta idea de apertura comercial, reglas fiscales adecuadas, ¿no? Todo orden fiscal. Entonces, pero también te plantea la necesidad de un servicio civil moderno, que no tenemos. En el Perú, los que van a trabajar en el Estado tienen que saber que tenemos por lo menos 3 regímenes laborales en el Estado. La 276, que es el régimen de carrera pública congelado por los viejitos. El régimen laboral de la actividad privada, el que se aplica para una empresa, también se aplica en el Estado. Hay determinados ministerios que funcionan con este régimen. Y el tercero es el régimen del contrato administrativo de servicios, el famoso régimen CAS, ¿no? Que el día de hoy es el número 1 en población adscrita a ese régimen. El número 2 es 276, público. Y tenemos más o menos en el Estado, en la administración, 800.000 personas trabajando en los 3 niveles de gobierno. ¿Cuántos somos en funcionarios en el Perú? 1,5 millones más o menos. Carreras especiales, Fuerza Armada, Policía, maestros, médicos. Y servicio civil, que somos todos los que trabajamos en la administración. Porque yo no trabajo en la administración, pero me gusta decir. Somos 800.000, más o menos la mitad. Pero en diversos regímenes laborales, que son los que generan un desorden en la administración. Imagínate lo que es administrar tanta planilla con tantos regímenes, porque son los 3, hablo del 3, pero hay otros modelos, hay otros, ¿cómo decirlo? ¿Variaciones? Fondos de apoyo gerencial, el cuerpo de gerentes públicos, o sea, hay algunos, hay una caracterización muy particular. Por ejemplo, el fondo de apoyo gerencial es la planilla dorada del Estado, ¿no? Ahí puedes ganar muy bien, pero tienes que tener, en teoría, tendrías que tener unas capacidades importantes para poder ocupar un cargo público del fondo de apoyo gerencial. No sé si se cumple siempre, pero puedes ganar 25.000 soles en el Estado, ¿no? Muy competitivo, ¿no? Sí. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Nacimiento y bueno, valoro bastante las ponencias que no solo hablan del conocimiento, sino nos explican a través de la experiencia, y es ahí donde entra mi pregunta. ¿Cuándo ha sido el momento en que se ha sentido más frustrado cuando ha desempeñado el cargo de primer ministro, y cuál es el consejo que nos deja a todos como futuros funcionarios públicos? Bueno, yo creo que hay siempre frustración en alguien que ejerce un cargo público, porque uno, cuando llega a estas posiciones, quiere cambiar muchas cosas. Te vas a dar cuenta de que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder hacerlo, básicamente porque hay mucha gente que jala para atrás en el propio Estado, sin perjuicio de que tengas una beligerancia muy grande en el punto de vista político, ¿no? Yo les decía hace un rato, un primer ministro del Perú dura 8,6 meses en promedio desde que nació esta institución. ¿Y qué nos dice esa cifra? Nos dice la enorme beligerancia política que tenemos en el Perú. Hoy día es una cosa bien rara que tenemos en el Perú, porque tienes un parlamento
que está gobernando conjuntamente con el gobierno, no se tocan, están ahí en tablas, digamos, pero lo dejan hacer. Y eso no es lo típico. Lo típico en el Perú es que tengas permanentemente un Congreso que está encima del gobierno. Porque, y eso no está mal, es el juego político. Pero lo que tienes que saber es que ese es el juego. Eso es lo que no entendía el expresidente Castillo, que siempre se quejaba de que no lo dejan gobernar. No te van a dejar gobernar. En un régimen normal en el Perú, no te van a dejar gobernar. Te van a poner todas las zancadillas que puedan. La idea, eso es lo que decía, la idea de la dirección política del Estado, que tiene que ser el Ejecutivo, es precisamente esa, saber que ese es el juego y tienes tú que dominar la escena política. Y eso es lo que no ocurre. Eso es lo que ocurre, digamos, siempre, y no ocurre el día de hoy. Hoy día la dirección política, creo yo, la está dando el Congreso. El país está haciendo lo que el Congreso quiere. Y eso es bien atípico en Perú. Eso no pasaba antes. Pero lo frustrante, yo diría que va en ese camino, ¿no? de entender que en el ADN de la política la conflictividad es un elemento consustancial y tiene que estar preparado para entrar en un terreno de alto conflicto. Y si no estás preparado, si te vas a devastar por eso, ese va a ser un problema. Y lo segundo es que uno tiene que llegar con vocación de servicio. Yo, por ejemplo, cuando estuve en los cargos que he tenido, yo entendía muy claramente que el problema que teníamos en ese momento en el país era atender los conflictos sociales. Lo que decía, ya estaba, o sea, el país estaba yéndose por un lado complicado de desestabilización política, como ha pasado en estos últimos 10 años. Hemos tenido 6 presidentes. Ay, yo tengo acá la cifra. Ahí está. Desde 6 presidentes, ¿no? Pero eso es de menos, ¿ah? Miren, Castillo tuvo 497 días de gestión y tuvo 5 gabinetes, 79 cambios ministeriales, 456 cambios de directores generales. Y la señora Boluarte tiene 4 ya y 67 ministros. O sea, con este nivel de inestabilidad política es difícil gobernar una nación. Porque, fíjense, inclusive cambiando un ministro del mismo gobierno, cambian las políticas, el tipo no le gustaba lo que tú haces, entonces quieres otra cosa, lo que le decía la ministra de la Mujer. Entonces, esto es lo que tiene, o sea, tú vas a Chile y los ministros duran, pues, ¿no? Colombia está también como nosotros, están hasta el perro. Pero hay países que tienen mucha estabilidad y eso es lo que tendríamos que madurar más, ¿no? Desde el punto de vista político. Pero eso tiene que ver mucho con la dimensión del conflicto político que siempre tenemos en el país. El Congreso siempre te va a buscar 3 pies al gato y siempre va a querer censurarte, que te vayas, que fracases. Más aún cuando no hay no tienes un grupo parlamentario que apoye al gobierno. Mi profesor de Derecho Constitucional, Domingo García Belaunde, decía, y me quedo siempre grabado esto, ¿no? Aquel gobierno que no ha tenido mayoría parlamentaria, o por lo menos una bancada, un grupo, que dé sostenimiento a ese gobierno termina en un golpe de Estado o en la cárcel. La estabilidad política lo es todo. Y eso requiere cierta inteligencia. En cierta forma hay que reconocer que el gobierno, no sé cómo lo ha hecho, yo creo que sí, yo sí sé, pero no lo puedo decir, pero que nos está costando el presupuesto público, ¿no? La última pregunta y luego pasamos a 2 preguntas virtuales, por favor, y con eso ya cierre. Buenas noches a todos, mi nombre es Jennifer Limache. Mi consulta va a propósito de la coyuntura nacional, donde, pues bueno, la imagen de la Policía Nacional del Perú está dañada, ya no se ve como una entidad o una institución que protege a la ciudadanía, sino que los reprime. ¿Qué medidas se podría tomar para que esto se reduzca, esta imagen, o sea, esta mala imagen que tienen ellos ahorita? Bueno,
Sí, pues la policía tiene un serio problema hoy día en el país, ¿no? Yo estuve trabajando en Honduras de 2016 al 2018, era jefe de una misión anticorrupción. Y en Honduras había una fuerza policial de 16.000 personas, más o menos. Un país de 5 millones de habitantes. 16.000, nosotros tenemos 130.000 policías, ¿no? Para que vean ustedes la diferencia. Pero el país entró en un proceso también igual de gran corrupción de la policía y señalaron, hicieron una iniciativa, depuración pues, de la policía. Se bajaron a 4.000 policías. O sea, ¿cuánto viene a ser? ¿El 40% de la...? No sé si 40%. Sí, puede ser, ¿no? Un proceso de depuración, supuestamente, allá pues hay mareros, hay los pandilleros, ¿no? Que ahí hay mamaras, ¿no? Como El Salvador, igualito. Tomaron una decisión así. Yo no digo que hay que depurar a la policía peruana, pero sí yo creo que hay un serio problema de corrupción en la policía, de ineficiencia del alto mando policial, del Estado Mayor de la Policía, y creo que ese es uno de los factores que nos ha colocado en esta situación. La policía peruana siempre ha sido eficiente. Cuando han querido descubrir un crimen, lo han hecho. Y ahora estamos como pasmados, ¿no? O sea, el otro día escuchaba que, y estos días con esto de que no contesten el teléfono, no miren los mensajes, ¿no? Hay tecnología para poder identificar todas estas cosas. Yo no entiendo por qué no lo están haciendo. Y ya con lo del monstruo, ya el colmo del colmo, pues, ¿no? El monstruo salga a decir que tenía su sustento por ahí, pero bueno, en fin. ¿Qué te voy a decir? O sea, cuando se habla de liderazgo se habla precisamente de eso, de que hay una conducción en donde tú veas al alto mando policial decente, encaminado a resolver los problemas. Pero si tienes un alto mando policial que está dedicado a utilizar policías como albañiles y sabe Dios que otras cosas más, ¿no? Como el señor que lo acaban de sacar, ¿no? ¿Cómo se llamaba el general, el anterior director, comandante general? Sanabria. O sea, han destituido al jefe de la policía peruana por corrupto, ¿no? Eso, entonces, claro, ¿qué puede pensar pues, el suboficial que está en una comisaría y que seguramente le están pidiendo que haga cosas que no debería hacer? Mejor me caigo. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, luego porfa ya nos la hacen saber y se la brindamos al expositor. Ahora vamos a darle paso a dos personas que están en forma virtual. Adelante, por favor, ya Cori, Saraí, no sé si puedas abrir tu micro. Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo desde Trujillo, Bueno, mi pregunta es la siguiente. La verdad es que no hace mucho realicé prácticas profesionales en una organización y he podido observar algo que se replica en diferentes instituciones y es el juego de intereses. Cómo es que muchas veces prevalece ese juego de individualidades ante el objetivo, la misión y la visión de una empresa o una organización. En este caso, y bajo estas circunstancias, considerando que es un problema que se ve frecuentemente en diferentes estaños, ¿cómo es que nosotros como futuros líderes y como futuros funcionarios públicos podemos, sobre todo, afrontar estas situaciones? Y más allá de ello, ¿cómo podemos entrenar esas habilidades desde ahora como estudiantes? Bueno, lo primero que uno tiene que pensar que uno tiene que tener vocación para trabajar en el Estado. Perdón. Lo primero creo que habría que pensar que hay que tener vocación para trabajar en el Estado, o sea, un interés de servir en general a la nación. Y hay que prepararse, sí, hay que estar bien formado. Yo creo que al Estado no se entra a aprender. Uno va a aprender, sin duda. La experiencia uno va acumulando y va formando experiencia y va generando eso mayor posibilidad de desarrollo personal y también para la entidad. Pero hay que formarse. Creo que lo primero es que ustedes que son estudiantes tengan una sólida formación y sean los mejores en lo que hacen y lean mucho sobre Perú, lean mucho sobre historia, conozcan la historia del Perú,
conozcan los desafíos que tenemos como país. El problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de que tenemos 10% de personas que no tienen acceso al agua. Y aquellos que tienen acceso a redes, por ejemplo, Piura es la segunda región más poblada del Perú, después de Lima, no es Arequipa. Pero en Piura no todos los hogares tienen agua a las 24 horas del día. Tienen la conexión. El tema del agua es uno de los grandes temas del país. A veces acá en Lima, claro, tú eres la ducha, te bañas, no tienes problema. Todo el país ahí. Y acá, nomás en la periferia de la ciudad, hay enormes problemas. Yo creo que lo que debe motivar a trabajar en el Estado es la vocación de servicio, y una cosa que sí me parece bien importante es cambiar las cosas que podemos cambiar. Si vamos a trabajar en una entidad de director, de jefe, tratemos de hacer las, inclusive de trabajar en un área específica, preguntémonos siempre por qué se hacen así las cosas. Porque sí se han hecho siempre, pero no porque se hayan hecho siempre así se están haciendo bien. Tratemos de ser innovadores. La modernización del Estado no es un proceso necesariamente integral en donde vamos a reformarlo todo. Ustedes habrán visto que hay unos concursos que se llaman las buenas prácticas gubernamentales, ¿no? Son concursos donde tú haces, vamos a cambiar la mesa de partes de una institución y creas una idea innovadora que genere impacto, que genere valor público, ¿no? Que establece la importancia de esto y lo vamos a poder hacer. De eso se trata, de hacer innovaciones chiquitas si quieren ustedes, pero que puedan generar impacto. Gracias, doctor. Y ahora la última pregunta de Nancy Victoria Coaguila Medina. Adelante, por favor, enciende tu audio, te estamos escuchando. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Juan. Bueno, les saluda Nancy Victoria Coaguila Medina desde Arequipa. Bueno, empezando por lo que vimos del neoweberianismo, entendemos de que esto viene de una corriente sociológica de Max Weber, ¿no? Porque él fue un sociólogo alemán. En ese contexto, definitivamente Alemania tiene otro tipo de forma de ver la sociedad, la burocracia y la acción social. En ese sentido, mi consulta viene aquí. ¿Cuáles son los impactos negativos del neoweberianismo al ser aplicados a la realidad peruana? Más específicamente en el derecho consuetudinario, porque pocos países lo tienen. Y bueno, y también cómo podríamos nosotros adaptar este neoweberianismo a las nuevas tecnologías que ahora se están viendo, ¿no? No solo en el Perú, sino en diferentes países del mundo. Muchas gracias. Preguntas tan difíciles, ¿eh? No sé qué voy a responder. Bueno, estamos frente a corrientes, ¿no es cierto?, universales, ¿no? El weberianismo, la nueva gestión pública y esta idea de fusionar lo mejor de ambas tendencias en esta tercera, que es la que está el día de hoy en boga en muchos países, ¿no? ¿Qué riesgos hay sobre esto? Yo diría que en realidad es la importancia de hacer ajustes en el Estado. Nosotros tenemos un proceso de modernización de la gestión pública en 2030, que es una política además, que lo que plantea es precisamente una serie de cambios en la administración, que tiene que ver con esto, con el neoweberianismo, con la nueva gestión pública, de poner a la persona en el centro, y no necesariamente a la administración, al Estado, ¿no? al burócrata, digamos, sobre el cual uno tiene que rendirle pleitesía, ¿no? Eso ya se acabó, eso ya fue un partido pasado, aunque culturalmente en el Perú todavía estamos partidos por eso. Entonces, y claro, la innovación implica también que podamos incorporar nuevas tecnologías, que el Estado se modernice, que el Estado incorpore inclusive la inteligencia artificial. El debate de la inteligencia artificial en la administración pública es real, está ahí, ya existe en otros lados. Aquí el gobierno, a través de la Secretaría de Transformación Digital, ¿ah? No, el gobierno digital, ¿no? De gobierno digital. Está elaborando una serie de, tenemos una política de un gobierno digital, en fin, pero todavía estamos en pañales, ¿no? Pero hay que avanzar. La inteligencia artificial está cambiando mucho el mundo y tiene que cambiar también acá.
cosas, porque además podemos usar Big Data para, digamos, buscar tendencias. La Contraloría General de la República, por ejemplo, está trabajando proyectos de Big Data e inteligencia artificial para encontrar las tendencias en los informes que hace la Contraloría de hallazgos de corrupción o de, digamos, sanciones o malas conductas para efectos de tener una mejor performance en el Estado. Pero nos falta mucho, todavía estamos en pañales en todo esto. Muchas gracias, doctor, por su interesante ponencia. Ahora invito al presidente de la Cámara, el señor Roberto de la Torre, para que pueda hacer la entrega de su diploma como ponente. Y luego vamos a pasar a la foto protocolar. Ya quedó hasta el final. Gracias. Por favor, a todos los presentes de la reunión vía Zoom, activar sus cámaras porque están siendo proyectados para la foto. Gracias, muy bueno. Ahora invito por favor a los asistentes de la comisión para que puedan tomarse una foto. Señor de la Torre, un momento, para tomar otra foto. Vamos para este lado de acá, por favor. Muchas gracias. Podemos sentir, por favor. Y podemos pasar por este lado, por favor, para que salgan todos, chicos. Nos ponemos de pie, por favor, chicos. Si no están todos, si se pueden parar aquí para que salgan con los... Ah, ya, sí está bien. Chicos, por favor. No tapo, ¿no? Por favor. Desde acá también, por favor, y entramos todos. Ahí está, perfecto. Entramos todos. El pasadito, el pasadito. El pasadito, ahí está. Listo, a ver. Miramos aquí, por favor. 1, 2, 3. Una más. ¿Una más informal? Eso. Ya. Gracias. Bueno, y con esta última foto ya damos cierre a la primera clase, así que, bueno, muchas gracias por asistir, chicos, y los vemos el día jueves. A los chicos de virtual también ya pueden desconectarse. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día jueves. Cuídense. Comienza esto en los años 90, cuando comienzan las privatizaciones, se crean todo este proceso de apertura económica, la reforma que implica también un cambio en el régimen económico. Te cuidas.
pero no sé si hay un carro por ahí. Pero sí está como 7 cuadras, ¿no? Está. Yo de aquí a los martes, es normal, porque después ya me regreso a la casa, pero como ya la casa. La parte de la podría después. Voy a ver de acá a ver qué me dice Punta creo que son. Bajaríamos Marinas. ¿Dónde está?